En las sombras del jardín del Edén, una figura serpenteante se desliza, envuelta en misterio y astucia. ¿Quién era esta neumática serpiente que conversó con Eva? ¿Qué secretos y planes ocultaba tras sus palabras seductoras? Hoy, nos sumergimos en las profundidades de este enigma bíblico para desvelar la identidad y las maquinaciones de la criatura más intrigante de la historia antigua. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los mayores misterios de la humanidad. Bienvenidos a este canal. En este vídeo estaremos respondiendo estos y otros interrogantes más respecto a este enigmático y controversial ser como parte del adiestramiento que Jesús da a sus discípulos. En cierta oportunidad, les da una contundente instrucción respecto a cómo deben actuar ante la presión y persecución del sistema que gobierna este mundo. Les dice que sean prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. La historia bíblica sobre la serpiente en el huerto de Edén es rica en simbolismo y puede interpretarse de diversas maneras. Algunos ven a la serpiente como un símbolo de sabiduría, conocimiento o incluso como un catalizador del libre albedrío humano. Esta dualidad en la interpretación de la serpiente ha dado lugar a diferentes interpretaciones y perspectivas dentro de la religión y la teología. Es importante considerar que las interpretaciones religiosas pueden variar ampliamente según la tradición, la cultura y las creencias individuales. Algunos pueden ver a la serpiente como un símbolo de la tentación y la corrupción, mientras que otros pueden verla como un elemento necesario en la historia de la humanidad que condujo al conocimiento y la autonomía. Sin embargo, permíteme compartir contigo mi punto de vista sobre este tema, considerando que estamos frente a uno de los muchos casos en los que se cumple la siguiente proclamación del profeta Isaías, quien advertía sobre aquellos que distorsionan la realidad al calificar lo malo como bueno y lo bueno como malo, transformando la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Esta proclamación nos invita a una reflexión profunda sobre la figura de la serpiente y su papel dentro del contexto de la redención y el plan trascendental de nuestro Creador. La historia de la serpiente en el huerto de Edén ha trascendido a través de las generaciones como un relato que comúnmente se interpreta como un símbolo de la tentación y el pecado. No obstante, al sumergirnos en una exploración más profunda, nos vemos inmersos en un panorama que supera con creces la interpretación superficial y nos lleva a un terreno fértil para reconsiderar las complejidades y los misterios de la redención divina. Esta narrativa, que ha perdurado en la conciencia colectiva, es mucho más que una simple advertencia sobre la tentación y la desobediencia. En lugar de relegar la figura de la serpiente a un mero villano, podemos verla como un elemento crucial que nos desafía a profundizar en las enseñanzas y los propósitos del Creador. El simbolismo de la serpiente adquiere un matiz intrigante cuando nos aventuramos más allá de las interpretaciones convencionales. En lugar de ser un agente de pura tentación y engaño, ¿podría la serpiente desempeñar un papel fundamental en el plan divino de redención? ¿Podría representar una parte esencial pero menos comprendida de la narrativa de la creación y la caída? Estas cuestiones nos invitan a abrir nuestra mente y considerar perspectivas alternativas. La historia no es solo una lección sobre la caída de la humanidad, sino también un recordatorio de la riqueza y la profundidad de la sabiduría divina. Nos desafía a ir más allá de las interpretaciones superficiales y a explorar las capas más profundas de la verdad espiritual. ¿Quién era la serpiente? ¿Qué cualidades poseía? ¿Qué papel desempeña en el plan de redención de nuestro Creador? Estas son preguntas fundamentales que debemos abordar para entender mejor la relevancia de la serpiente en la narrativa bíblica. Tomando las palabras que Jesús dirige a sus discípulos, podemos plantearnos dos preguntas adicionales. En primer lugar, ¿qué quiso decir Jesús con la admonición de ser astutos como la serpiente? Esto puede resultar desconcertante, ya que la serpiente, según la interpretación tradicional, se asocia con el mal y la tentación. Entonces, ¿por qué Jesús nos insta a imitarla? Esto nos lleva a la segunda pregunta. Si la serpiente es considerada como un ser malévolo, ¿qué nos está sugiriendo Jesús al instarnos a imitarla? ¿Está insinuando que debemos adoptar características de la serpiente para comprender mejor su naturaleza y su papel en el huerto de Edén? La figura de la serpiente en la Biblia es profundamente simbólica y controvertida. A lo largo de la historia,
ha sido interpretada de diversas maneras y ha generado un debate teológico constante. Algunos la ven como un símbolo de la astucia y la sabiduría, mientras que otros la consideran un agente de la tentación y la corrupción. Explorar estas cuestiones nos invita a adentrarnos en un terreno espiritual y teológico complejo. Para comprender plenamente el significado de la serpiente en la narrativa bíblica y su papel en la redención, debemos analizar las diversas interpretaciones y perspectivas que existen en las diferentes tradiciones religiosas y culturas. En primer lugar, debemos considerar tres aspectos relacionados con este animal y el ser que representa. El primero de ellos está relacionado con sus cualidades, las cuales, según el relato bíblico y las tradiciones judías, lo hacen sobresalir por encima de los otros animales del huerto. Teniendo en cuenta estas cualidades, como por ejemplo que la serpiente de Edén hablaba y tenía patas, caminaba erguida, debemos considerar que estas características eran normales para Eva y Adán en ese contexto inicial. Es por esto que, después de algún tiempo de convivir juntos en el paraíso, a Eva le extraña que la serpiente le hable y que mantenga con ella una conversación natural y tranquila, sin ningún tipo de miedo. Más aún, le sorprende que Eva crea lo que la serpiente le está diciendo. Esta situación nos lleva a cuestionar la relación entre los seres humanos y los animales en el Edén, así como la naturaleza de la comunicación en ese entorno paradisíaco. La habilidad de la serpiente para hablar y su interacción con Eva plantean preguntas fundamentales sobre la coexistencia pacífica y la comprensión mutua entre los seres vivos en el paraíso original. ¿Era la comunicación entre humanos y animales una característica común en ese contexto utópico? ¿Qué implicaciones tiene esta comunicación en términos de la relación entre el ser humano y la creación? El segundo detalle, y muy importante, está relacionado con el género de este animal. Debido a las dificultades de traducción del original hebreo a otras lenguas, especialmente al español, en este texto particular de la serpiente, se perdió mucho de su verdadero significado. Según el texto original hebreo, revela que el género de este animal no es femenino, sino masculino. Por lo tanto, no es correcto decir la serpiente, sino el serpiente. Esta revelación es muy interesante y enriquecedora, ya que abre nuestros sentidos a una mayor comprensión de lo que sucedió no solo en el huerto de Edén, sino también en posteriores sucesos hasta nuestros días. Bajo esta afirmación de género masculino, se recalibra nuestra perspectiva y nos invita a reconsiderar la figura del serpiente desde una nueva óptica. Esto arroja luz sobre la relación entre Eva y este ser en particular, así como sobre el simbolismo asociado a el serpiente. Este cambio en el género gramatical en el texto original hebreo puede tener implicaciones profundas en la interpretación de la historia de la tentación y la caída en el huerto de Edén. Al referirnos a el serpiente en lugar de la serpiente, podemos percibir una diferencia en la dinámica de la interacción entre Eva y este ser. ¿Qué significa esto para la relación entre los seres humanos y el serpiente? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de la influencia del serpiente en la historia de la humanidad? Estas preguntas nos llevan a explorar nuevas perspectivas teológicas y filosóficas sobre la narrativa bíblica y su impacto en nuestra comprensión de la existencia y la moral. En tercer lugar, el libro de Génesis describe al serpiente como el más astuto entre todos los animales que se hallaban en el huerto de Edén. Para una mayor comprensión de su actuar, considero que es muy importante definir lo que significa ser alguien astuto. Alguien astuto es aquel que tiene la habilidad de convencerte de manera imperceptible de que algo es cierto, incluso cuando te han dicho todo lo contrario, pero también es alguien que no permite que hagan lo mismo con él. Ahora bien, después de que Jehová pusiera en marcha su plan contra el Creador, atacando directamente al hombre, el Creador contrarrestó la acción de Jehová, desarrollando una estrategia astuta y de gran envergadura. El objetivo principal de esta estrategia era devolverle al hombre todo lo que Jehová le había robado después de someterlo al trance profundo. Con esta estrategia, el Padre demostró que Él es la sabiduría eterna y que sabía que cuando Jehová hizo caer al hombre en sueño o trance profundo, le había borrado de su ADN la información que Él le había puesto cuando lo creó, como se relata en el capítulo 1 del libro de Génesis. El propósito del Creador era hacer que Eva y Adán recordaran la información que Él les había dado desde el principio,
una información depositada en su psiquis, en el interior de su ser, registrada en su ADN. Esta información estaba relacionada con su semejanza con el Creador en cuanto a sabiduría y conocimiento, además de una información que les hacía ver que eran libres y con capacidad de decidir y escoger. Gracias al mismo Creador, que decidió vivir con y en nosotros en esta misma carne, ocultándose de manera indetectable y llenándonos de luz desde adentro, pudo a través de este plan rescatar su creación de manos de Jehová. Esto contrasta con los falsos dioses que trabajan desde fuera y han intentado sumir al hombre en la más profunda oscuridad, robándole este conocimiento y haciéndole creer que el conocimiento está fuera de ellos y no dentro. Vayamos entonces a la escena de lo sucedido en el huerto de Edén. Pensando en esto, nos preguntaremos qué convenció a Eva y Adán de que lo que el serpiente les decía era verdad, aun sabiendo las represalias que tomaría Jehová en su contra. Ellos decidieron comer del árbol para confirmar que la sabiduría no estaba limitada a ese árbol, sino que estaban recordando la sabiduría que ya tenían. Esto fue algo muy contundente y de mucho peso, de tal manera que fueron convencidos de que lo que el serpiente les decía era verdad. Así lo dice el relato en el libro de Génesis, capítulo 3, refiriéndose al serpiente, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces el serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Jehová Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y cogió de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Cuarto, ¿quién está mintiendo aquí, Jehová o el serpiente? Jesús dijo que Satanás es mentiroso porque miente desde el principio y que en él no hay verdad alguna. Lo llamó el padre de toda mentira. Este punto es crucial para entender la dinámica entre Eva, Adán y el serpiente en el huerto de Edén. La pregunta de quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo plantea un dilema moral y espiritual profundo en esta narrativa bíblica. Una vez que Eva tomó la decisión de comer del supuesto fruto del árbol, no enfrentó las consecuencias negativas que podría haber anticipado. En cambio, se dio cuenta de que tenía frente a sus ojos la evidencia de que ella ya era sabia, como el serpiente le había sugerido. Esta revelación interior la hizo comprender que estaba en sintonía con la verdad divina y que tenía la capacidad de discernir y tomar sus propias decisiones. Eva también se dio cuenta de que, de alguna manera, era como Dios, lo cual la llevó a comer del fruto y a compartirlo con su marido, Adán. Esta acción conjunta de Eva y Adán tiene importantes implicaciones. Al cuestionar la restricción impuesta por Jehová, demostraron que podían razonar y que poseían la capacidad de tomar sus propias decisiones. En última instancia, desafiaron la narrativa impuesta por Jehová y se acercaron a la verdad espiritual y al conocimiento de su verdadera naturaleza. La conclusión en este punto es la siguiente: ¿qué necesidad tenían Eva y Adán de comer del fruto de un árbol para adquirir una sabiduría que ya tenían en su ADN? Su ADN, recordemos, fue trastocado por Jehová cuando los hizo caer en un sueño profundo. Eva, con su decisión de comer y dar de comer a su marido, colaboró con el Creador en su intento de desenmascarar la mentira de Jehová y su intento de controlar a la humanidad. Eva y Adán demostraron que eran seres pensantes y autónomos, capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso, lo sabio y lo engañoso. En su elección, ejemplificaron el poder del libre albedrío y la responsabilidad de tomar decisiones conscientes en el camino hacia la verdad y la sabiduría. Este episodio en el huerto de Edén nos invita a reflexionar sobre el papel de la libre voluntad y la capacidad de discernimiento en la vida espiritual y moral de los seres humanos, así como sobre la importancia de cuestionar las restricciones y limitaciones impuestas por las autoridades religiosas. En última instancia, nos lleva a considerar cómo el conocimiento y la sabiduría están intrínsecamente relacionados con nuestra naturaleza y nuestra capacidad de elección. Quinto, ¿qué papel desempeña el serpiente aquí?
como engañador o redentor. Aunque para muchos pueda resultar difícil de considerar, es esencial explorar la dualidad de roles que el serpiente desempeña en esta narrativa bíblica. Debemos recordar nuevamente las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, cuando dijo: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna». Mientras que la tradición nos ha hecho ver en el serpiente del Edén una representación del mal, hasta ahora hemos visto que todo lo que Jesús dice de él son cosas muy positivas. Jesús habla de su astucia, de su sabiduría y de su conocimiento, así como de la sanidad que trae. Llega al punto de compararse a sí mismo con el serpiente de cobre, ya que según la traducción de los textos originales, era de cobre y no de bronce. La serpiente de cobre fue levantada en el desierto para la sanación y la salvación de toda la especie humana, de manera análoga a cómo Jesús fue levantado en la cruz para la sanidad y la salvación de la humanidad. En este relato de Génesis, capítulo 3, podemos leer con ojos bien abiertos la gran movida estratégica del Padre, una acción sabia y característica de su divinidad. Al observar esta historia desde una perspectiva más amplia, podemos preguntarnos por qué Dios, siendo todopoderoso, no actuó directamente. Es fundamental comprender que, así como Dios es sabio y todopoderoso, también es respetuoso de las leyes que Él mismo implementó en su creación. La serpiente, en lugar de ser simplemente un símbolo del mal, puede ser visto como un instrumento en manos de Dios para abrir los ojos de Eva y Adán a una realidad más profunda y liberadora. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces la sabiduría divina se manifiesta en formas inesperadas y a través de medios sorprendentes. Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar incluso las circunstancias aparentemente desafiantes para llevar a cabo su plan. La serpiente, en su papel en esta historia, sirve como un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad a menudo se encuentra en lugares inesperados. Nos invita a contemplar la posibilidad de que, en nuestra propia vida, las dificultades y desafíos que enfrentamos pueden ser oportunidades para el crecimiento y la revelación de una verdad más profunda. Al igual que Eva y Adán, que tuvieron que enfrentar la tentación y la toma de decisiones, a veces nos encontramos con circunstancias que nos desafían y nos llevan a cuestionar lo que creíamos saber. La serpiente actúa como un agente catalizador que desencadena una serie de eventos destinados a abrir los ojos de Eva y Adán a una realidad más profunda y liberadora. La serpiente, en su conversación con Eva, no se limita a la persuasión o al mero tentar, más bien, se convierte en un medio a través del cual se revela una verdad oculta. Sus palabras, lejos de ser engañosas, contienen una sabiduría que resuena con la verdad misma. Al cuestionar la narrativa tradicional que presenta al serpiente como un villano, podemos considerar que su papel fue el de un mensajero, un facilitador de la comprensión. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces la sabiduría divina se manifiesta en formas inesperadas y a través de medios sorprendentes. Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar incluso las circunstancias aparentemente desafiantes para llevar a cabo su plan. El serpiente, en su papel en esta historia, sirve como un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad a menudo se encuentra en lugares inesperados. Nos invita a contemplar la posibilidad de que, en nuestra propia vida, las dificultades y desafíos que enfrentamos pueden ser oportunidades para el crecimiento y la revelación de una verdad más profunda. Al igual que Eva y Adán, que tuvieron que enfrentar la tentación y la toma de decisiones, a veces nos encontramos con circunstancias que nos desafían y nos llevan a cuestionar lo que creíamos saber. La historia que hemos explorado profundamente se centra en un principio fundamental, la ley del libre albedrío, y cómo Dios, en su infinita sabiduría, respeta y honra esta ley en su relación con la humanidad. En esta narrativa, el Padre se presenta como un ser divino que comprende la importancia de permitir que sus creaciones, Eva y Adán, ejerzan su libre albedrío y tomen decisiones por sí mismos. El Padre, en su sabiduría y amor infinitos, no actuó de manera impositiva ni violentó la libertad de elección de Eva. En lugar de ello,
proporcionó a Eva los elementos necesarios para que, a través de su propia voluntad, pudiera tomar una decisión plenamente informada y consciente. Esta elección, lejos de ser un mero acto de tentación o engaño, se convierte en un momento crucial en el proceso de autodescubrimiento y crecimiento espiritual de Eva y, por extensión, de toda la humanidad. La restauración de la creación a través de la elección libre de Eva se convierte en un pilar esencial del plan divino. Dios, en su infinita paciencia y amor, permitió que Eva y Adán enfrentaran la tentación y tomaran una decisión que, en última instancia, les brindaría la oportunidad de crecer en sabiduría y comprensión. En lugar de intervenir de manera autoritaria, el Padre confió en la capacidad de sus creaciones para discernir la verdad por sí mismas. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el valor y la importancia del libre albedrío en nuestras propias vidas. Así como Eva y Adán tuvieron la libertad de tomar decisiones que moldearon su destino espiritual, también nosotros enfrentamos elecciones que definen nuestra relación con lo divino y nuestra búsqueda de la verdad. El respeto por el libre albedrío es una manifestación del amor y la confianza que Dios tiene en nosotros como seres conscientes y racionales. La carga de la responsabilidad recae en Eva y Adán para mantener su libertad, una libertad que ahora es el resultado de su elección personal y su libre albedrío. Esta es la obra maestra de Jesús, quien fue levantado en la cruz, una imagen que resuena con la figura del serpiente en el desierto. Jesús, en su sacrificio, ofreció la promesa de vida eterna y nos recordó que desde el principio nuestra destinación era la de comer del árbol de la vida. Todas las piezas encajan de manera perfecta en esta narrativa cuando la contemplamos desde esta perspectiva más amplia y espiritual. La redención a través de la crucifixión de Jesús nos invita a reflexionar sobre la profunda relación entre el antiguo relato del huerto de Edén y el evento de la cruz. Eva y Adán, al ejercer su libre albedrío y tomar una decisión consciente de comer del fruto del árbol del conocimiento, participaron en un proceso de autodescubrimiento y madurez espiritual. En este sentido, podemos considerar que el serpiente no fue simplemente un tentador, sino un catalizador que ayudó a abrir sus ojos a una realidad más profunda. Jesús, en su sacrificio en la cruz, también representa un punto crucial en la historia de la humanidad. Al ser elevado en la cruz, se convierte en un símbolo de redención y sanación para todos los seres humanos. Así como el serpiente de cobre fue levantado en el desierto para sanar a aquellos que lo miraban, Jesús, en su sacrificio en la cruz, ofrece la promesa de vida eterna y sanación espiritual para todos los que creen en Él. Cuando contemplamos esta narrativa desde una perspectiva más amplia y espiritual, vemos una continuidad en la historia de la humanidad, donde la elección consciente y la búsqueda de la verdad juegan un papel fundamental en el camino hacia la redención y la comprensión de nuestra existencia. Eva y Adán, al tomar esa decisión en el huerto, participaron en el proceso de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, al igual que todos los que buscan la verdad y la luz a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz. Esta perspectiva nos recuerda que nuestras decisiones y elecciones personales tienen un impacto significativo en nuestro camino espiritual y en nuestra relación con lo divino. La redención y la búsqueda de la verdad son hilos que se entrelazan a lo largo de la historia humana, conectando el antiguo relato del huerto de Edén con el mensaje redentor de Jesús en la cruz. Espero que esta profunda reflexión te permita explorar las dimensiones de esta narrativa bíblica sin prejuicios y con un espíritu de apertura. Recuerda que, en muchos aspectos, te conviertes en aquello en lo que crees. La creencia y la fe son poderosas fuerzas que moldean nuestra percepción del mundo y nuestra relación con lo divino. Por lo tanto, es esencial que no te conformes con aceptar ciegamente lo que otros te dicen, especialmente cuando se trata de cuestiones de conocimiento y verdad espiritual. Como Jesús afirmó en sus enseñanzas, hasta ahora mi Padre trabaja, y yo trabajo con Él, para que todos descubran la verdad. Este llamado a la búsqueda de la verdad es una invitación a abrir nuestras mentes y corazones, a explorar más allá de las interpretaciones superficiales y a abrazar la verdadera libertad espiritual. La verdad es un camino que se revela a aquellos que están dispuestos a explorar, aprender y crecer en su conocimiento y comprensión.
Si este material fue útil para ti, te invito a suscribirte a este canal. Un solo clic es suficiente para suscribirte y otro clic en la campanita te permitirá recibir notificaciones de los nuevos videos que publiquemos. Valoramos tus experiencias y puntos de vista, por lo que te animamos a compartirlos en la sección de comentarios. Recuerda que dentro de ti reside un vasto potencial para explorar la verdad y descubrirla por ti mismo. A lo largo de la historia, uno de los mayores peligros para la humanidad ha sido la tendencia a depositar una confianza ciega en otros para obtener conocimiento. La verdad es una joya que a menudo se encuentra oculta bajo capas de percepciones distorsionadas y dogmas. La sabiduría interior que llevamos dentro actúa como una brújula en este viaje, orientándonos hacia la luz de la verdad. Cada individuo tiene el poder de explorar, investigar y cuestionar las suposiciones que se les han transmitido. Este camino hacia la verdad requiere valentía y autenticidad, así como la disposición de escudriñar profundamente las profundidades de la existencia. En última instancia, cada uno de nosotros es un buscador de la verdad y un portador de la luz interior. La búsqueda de la verdad es un viaje continuo y apasionante que nos lleva a un mayor entendimiento de nosotros mismos, del mundo que nos rodea y de nuestro lugar en él. Por lo tanto, te animo a abrazar tu papel como explorador de la verdad y a mantener una mente abierta mientras navegas por las aguas del conocimiento. Confía en tu intuición y sigue la luz de tu sabiduría interior.